Corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales en materia de tarifas carreteras de cuotas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputada. Elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. El Programa Carretero Nacional nació en el año de 1925 con la constitución de la Comisión Nacional de Caminos. Durante esa administración gubernamental, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de abril del año en comento, se fijó un impuesto consistente en 3 centavos por cada litro de gasolina comprado en México para financiar el programa carretero. El decreto estipulaba que de ser insuficiente el recurso fondeado, entonces la Comisión Nacional de Caminos recurriría al financiamiento directo mediante la emisión de pagarés con cargo a la Tesorería General de la Federación y a favor de las compañías constructoras que hubiesen recibido contratos por obras determinadas. En 1949, durante el mandato de Miguel Alemán Valdés, en la Presidencia de la República inició la construcción de carreteras de cuota o peaje en nuestro país. Se trató de una acción preferente del gobierno federal con el fin de modernizar la infraestructura carretera, sin necesidad de financiarla mediante la contratación masiva de deuda pública, lo que además permitiría ampliar el margen del presupuesto público y la carretera construida tendría la capacidad de contar con recursos para su mantenimiento preventivo. En 1952, el presidente Miguel Alemán inauguró los 2 primeros tramos carreteros de cuota que unían a la Ciudad de México con las ciudades de Cuernavaca y Acapulco. La motivación de la construcción de esta carretera fue principalmente la de detonar el turismo en esa zona del país. Posteriormente, el 1 de septiembre de 1958, a unos días del final de su mandato, el presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró la autopista México-Querétaro. El 5 de mayo de 1962, el presidente Adolfo López Mateos abrió para la circulación la autopista México-Puebla. Estas 2 obras, ambas de cuota, tenían la intención de comunicar con mayor rapidez y eficiencia a la capital del país con la frontera norte y con el puerto de Veracruz para el traslado de mercancías y personas. En los 4 casos descritos se determinó el cobro de cuotas, en parte con la finalidad de recuperar la inversión de la obra y para la constitución de un fondo de mantenimiento preventivo. De los 4 tramos de cuota que existían en 1962, en la actualidad en nuestro país, la red de carreteras de cuota supera los 90 tramos de cuota, con una extensión de más de 13,000 kilómetros. Sin embargo, la obtención de los recursos se ha ido adecuando a diferentes fines a lo largo de nuestra historia reciente. Durante el régimen neoliberal, el que tiene como uno de sus principios fundamentales la idea de que todo puede ser una mercancía y de no serlo se convierte en ella, la concesión de las carreteras de cuota se convirtió en un negocio para el beneficio de unos cuantos, aún en los casos en los que las carreteras se construían con recursos públicos. En el año de 2017, durante el último sexenio neoliberal, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, se emitió un documento oficial dirigido a Banobras en el que se autorizaba modificar el título de concesión de las carreteras que forman parte para el fideicomiso gubernamental 1936, con la finalidad de permitir la implementación del esquema de monetización de activos, el cual consiste
en la bursatilización parcial de los derechos de recibir ingresos provenientes del cobro de tarifas al amparo del título de concesión respecto de una o más autopistas. El documento también concedía la autorización para ceder de manera onerosa los derechos de cobro que tiene el Fondo Nacional de Infraestructura de la Autopista México-Puebla a un fideicomiso emisor de certificados bursátiles de naturaleza privada, denominado Fideicomiso Maestro, a fin de que el fondo reciba certificados bursátiles residuales con un valor nominal determinado, con lo cual permitirá recibir ingresos derivados de los derechos de cobro cedidos al Fideicomiso Maestro. Independientemente de la evidencia documental, para los mexicanos, usuarios todos de una o varias carreteras de peaje, ha sido claro que las vías de las carreteras concesionadas reciben poco mantenimiento preventivo o correctivo, con la salvedad de algunas excepciones. Y ante la pregunta de a dónde va a parar entonces el dinero de las cuotas de peaje cuando terminó el periodo de la concesión original, la respuesta es la sospecha fundada que el concesionario tiene un mayor usufructo y que el resto del Fondo Nacional para la Infraestructura tiene poca transparencia en su manejo. En Zacatecas existen 4 tramos carreteros de cuota: el libramiento de Fresnillo, libramiento de Caldera de Víctor Rosales, tramo Cosío Morelos y tramo Ciudad Cuauhtémoc Osiris. Este último cuenta con una caseta de cobro ubicada en el kilómetro 31 de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, tiene una longitud de 42.31 kilómetros y aplica las tarifas para motocicletas, automóviles, autobuses de 2 ejes, 3 ejes, camiones de 2, 3 y 4 ejes, camiones 4 y 5 ejes y camiones 6, 7, 8 y 9 ejes. Para quienes transitamos esta vía con frecuencia, conocemos el estado en que se encuentra dicha carretera de cuota y percibimos la frecuencia con la que se le da mantenimiento preventivo o correctivo. Es notorio además el hecho de que la circulación de camiones pesados es frecuente y que son estos los que ocasionan el mayor daño a la cinta asfáltica y a la infraestructura. Sabemos que debido a la pandemia del COVID-19, las condiciones económicas de la población no son las más adecuadas en este momento, por lo que resulta indispensable que todas las medidas que puedan tomarse desde la administración gubernamental para sanar la economía familiar deben aplicarse sin demora. Considerando las tarifas que se aplican a automóviles particulares, las carreteras de cuota del país que tienen los costos más elevados por kilómetro son las de Piloncillo a Santa Lucía, que corresponde a la carretera Durango-Mazatlán, con 4.85 pesos por kilómetro, y la de Guadalajara a Tepic, con 2.27 pesos por kilómetro. La más barata es la del entronque Pachuca, entronque Santa María el Chico, con 62 centavos por kilómetro. En Zacatecas, la carretera de cuota Osiris Ciudad Cuauhtémoc tiene un costo de 97 centavos por kilómetro. Ahora bien, como puede apreciarse en el estudio pormenorizado de las cuotas de las carreteras, el costo a los automovilistas representa el 70% de la tarifa promedio que pagan los camiones de autobuses y camiones pesados de 2 o más ejes. Esto significa que en términos reales, considerando que la cuota es aplicable atendiendo el desgaste de la carretera, los vehículos pequeños subsidian con sus cuotas gran parte del desgaste que provocan evidentemente los camiones más pesados. Es así que el cobro realizado a los vehículos particulares resulta desproporcionado con relación al que se realiza a camiones más grandes. Es por esta razón que la presente iniciativa tiene la intención firme de exhortar respetuosamente al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales a adquirir el compromiso público de mantener
el actual nivel de cuotas y en el extremo caso de presentarse la necesidad de un ajuste a las mismas, este se realice exclusivamente en las cuotas aplicables a los camiones de carga, toda vez que son estos, como ya se dijo, los que ocasionan el daño mayor a las carreteras. Debido a la naturaleza de la presente iniciativa y considerando el apremio que representa para las familias zacatecanas, por la situación económica emergente por la que atravesamos, es importante que la presente sea considerada de urgente u obvia resolución, se dispensen los trámites necesarios y se discuta en su caso que se apruebe en la presente sesión de conformidad con el artículo 105 del reglamento que nos rige. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 52, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97, 98, fracción tercera y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y a Caminos y Puentes Federales a mantener vigentes las tarifas actuales de las carreteras federales de cuota del Estado de Zacatecas durante el resto del presente sexenio y en caso de ser necesario un ajuste, el mismo se aplique exclusivamente a los vehículos de carga de 2 ejes o más y autobuses de pasajeros por las razones expuestas en el presente. Segundo, en el mismo tenor, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales a que previo estudio y consideración del impacto económico y de factibilidad financiera, dicha medida se haga extensiva a todas las carreteras de cuota del país. Artículos transitorios. Primero, comuníquese a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de Caminos y Puentes Federales por los canales legales. Y segundo, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Hasta aquí la iniciativa. Muchas gracias, diputada presidenta. Si me lo permite, diputada presidenta, suscribirme a la iniciativa si el diputado en tribuna así lo considera. En los mismos términos, Omar Carrera. Con mucho gusto, diputada. En los Gracias, mismos diputada. términos, Navidad Rayas. Si De me igual permite, manera, el Héctor diputado Menchaca. López Murillo Malicet. Gracias. Héctor Menchaca. Rodríguez Ferrer Eduardo, por favor, si Gracias, lo permite, diputado. Igualmente me suscribo a su iniciativa. Muchas gracias, diputado. En los mismos términos, González Fraile Antero. Igualmente, Jesús Padilla. Gracias, diputado. Con mucho gusto todos. Muy amable. Gracias. Gracias, señor diputado. Presidente.